Vamos a iniciar la segunda jornada de lo que es la cumbre de las actividades de la Cumbre de los Pueblos acá en la Central Unitaria de Trabajadores. Para esta actividad queremos primero que todo presentarles lo que es un video. Bueno, el día de ayer no lo pudimos presentar a propósito de que tuvimos un problema en el sonido, pero hoy sí lo vamos a presentar, así que dejamos el video para el inicio de esta segunda jornada. Soy el padre de Johnny Cariqueo, joven mapuche asesinado en democracia. Soy el paciente con cáncer que muere esperando por atención médica en un sistema de salud precario. Soy todos los asesinados en completa impunidad. Soy el estudiante endeudado por un sistema educacional basado en el lucro. Soy todos los heridos de esta dictadura. Soy el que creció siendo abusado en el Sename. Soy los 15 mapuches asesinados por el Estado de Chile. Soy el agua con bicarbonato que te alivia de la represión. Soy el fuego que juró venganza por los 81 de San Miguel. Soy todos los que nunca volvieron a sus casas. Soy el vendedor ambulante perseguido día y noche. Soy el allegado de la periferia que nunca tendrá casa propia. Soy el negro matapacos que volvió en 1000 formas y está en cada rincón de este país donde aún hay esperanza. Soy el migrante, soy el feriante. Soy la madre que espera con tecito a su hijo capucha. Soy el orgullo de la clase obrera. Soy todo lo que nunca quisieron que fuéramos. Soy la resistencia de esta revolución. Soy Camilo Catrillanca. Soy Adela Acuña. Soy Fabiola Campillay. Soy Gustavo Gatica, que regalé mis ojos para que pudieran despertar. Soy un primera línea. Bueno, en el marco de esta Cumbre de los Pueblos hemos querido relevar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, así que hemos querido mostrarles este video también de una forma de homenajear a cada uno de los y a las acciones. Ahí sí, de sus ojos. Bueno, para iniciar el panel del día de hoy, que tenemos ahora, es Energía y Derechos Sociales. Yo quiero dejar acá a la compañera que va a moderar, Julia Requena, quien es vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a pedirle a los compañeros expositores que nos acompañen aquí en la mesa para dar inicio a nuestro primer encuentro. Bueno, nos han convocado para hablar hoy día de la energía como un derecho social. Si bien la energía no está hoy día establecida como un derecho, sin embargo, en el marco del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, establecido y convocado por las Naciones Unidas, se establecieron varios derechos que van más allá de los derechos ahora sí, que están más allá de los derechos humanos y que son importantes para el desarrollo de las personas. Entre estos derechos
obviamente no está la energía, pero sin embargo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna con alimentación, vivienda y todo lo que compete a tener una buena vida, tiene relación con la energía. Sin energía no se pueden cumplir todos estos derechos. Por lo tanto, si bien no está consagrado la energía como un derecho en sí, para cumplir con todos los derechos que sí están consagrados en este pacto, necesitamos energía. El asunto es de qué manera lo hacemos, porque hemos tenido modelos de desarrollo que establecen que los países van a cumplir con sus demandas de energía a cualquier costo, a cualquier precio. Y precio me refiero a cumplir incluso dañando el medio ambiente. Hemos tenido en Chile el desarrollo de la energía eléctrica después que se privatizó Endesa, que era una empresa del Estado. El desarrollo de la energía eléctrica ha circulado por el campo principalmente de la generación con carbón, que hoy día está muy cuestionado, y este gobierno se ha comprometido a que en el curso de los siguientes años, hasta 2030, van a ir desapareciendo todas las centrales de carbón. Sin embargo, hoy día la generación eléctrica en Chile está en su matriz, un 40% de la generación es por carbón. Por lo tanto, el reemplazo de toda esa energía es un tremendo desafío para todos los trabajadores que participamos en esta empresa. Yo pertenezco a un sindicato de empresas de hidrocarburos. Hoy día los hidrocarburos están también muy cuestionados porque son parte en la quema de hidrocarburos, sobre todo de petróleo y gasolina, se produce emisiones de CO2 a la atmósfera. La transición hacia una energía más limpia, en un futuro esperamos que sea próximo, es hacia el gas, porque con gas se puede cumplir esa transición haciendo una emisión menor. Finalmente la transición será a eliminar completamente las emisiones de CO2, ojalá lo más pronto posible, para evitar todos los problemas que significa las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero hoy día estamos cuestionando si es la energía un derecho, pero en el fondo el derecho significa tener acceso a la energía, tener un precio justo por la energía, tener una permanente disponibilidad de la energía, que la energía que estamos usando sea generada o sea partícipe en términos limpios para evitar dañar el medio ambiente. En ese sentido sí pasa a ser un derecho, porque se nos tiene que asegurar que la energía va a ser el motor del desarrollo futuro, que mueve toda la participación de otros derechos como la salud, la educación, la vivienda digna, la calefacción, la iluminación, etcétera. Pero ese es un tema a discutir y que es, yo creo, el foco de este panel, que cómo lo vamos a hacer. Chile tuvo en el año 66, cuando se firmó este pacto, las empresas de la energía eran todas estatales. Posteriormente, en la década de los 80, se privatizó completamente la generación de energía. Hoy día la energía eléctrica está en su totalidad en manos del Estado, en manos de los privados, lo que significa una complicación, porque existen
una infinidad de actores, tanto en la generación eléctrica, en la transmisión eléctrica, en la distribución, en la fuente de distribución, o sea, quien controla la entrada de las centrales para poder abastecer a toda la distribución. En ese escenario, el Estado El Estado juega un rol muy importante, porque en este escenario privado, si el Estado se desconecta de toda esta cadena del negocio, pasa a ser solamente un negocio y no un servicio, y pierde esa finalidad que es el derecho para la gente a acceder a la energía. Por lo tanto, todos los mecanismos que establezca el Estado, que hoy día en Chile creemos que son medianamente débiles, porque las empresas privadas todavía tienen muchos mecanismos para no traspasar un precio justo o una forma justa de calcular su rentabilidad a los usuarios y a todos los ciudadanos. Por lo tanto, la normativa y la ejecución de toda esta supervisión de cómo se hace es un tema del Estado que hoy día, a mi entender, no se está haciendo en forma muy justa. Necesitamos una legislación, una forma de supervisar un poco más rígida, de manera que estas empresas puedan satisfacer la demanda total a un precio razonable y en oportunidad. En el caso del petróleo es un poco más fácil porque la empresa es estatal, y de manera que hoy día la certidumbre de la entrega de los hidrocarburos está en manos de una empresa del Estado que se llama ENAP. Todavía los trabajadores hemos luchado para que ENAP siga siendo estatal. Hemos tenido hartos problemas en los últimos años, incluso en los gobiernos democráticos, para defender la empresa de, digamos, no digo el interés privatizador, sino el interés de hacer negocios a costa de esta empresa. Si quieren participar otras personas en esta... Ya, ok. No sabía eso. Bueno, estábamos en el tema de cómo aseguramos entonces el acceso de todos los ciudadanos y de todos los medios de producción a una energía confiable, que no contamine, a un precio razonable y que acompañe al crecimiento que tiene el país. Por otra parte, también cuando hablamos de un derecho, el derecho significa que le estamos endosando a otro a hacer esta tarea. Yo creo que los trabajadores, y lo hemos demostrado en los sindicatos de ENAP, que hemos sido funcionales para que el Estado cumpla el rol que debe cumplir para asegurar este derecho, entre comillas, no consagrado, pero que significa asegurar los demás derechos que sí tienen los ciudadanos. El año 66, cuando se firmó este pacto, la situación en Chile, yo creo que en América Latina no era muy distinto. Un porcentaje muy alto de los ciudadanos no tenían acceso a la energía, y estoy hablando de la energía eléctrica. Por lo tanto, el crecimiento que tuvieron especialmente las zonas rurales hacia una electrificación fue gracias a que esas empresas todavía eran del Estado. Posteriormente, cuando se privatizaron y
y no era negocio llegar con la energía eléctrica, muchas localidades que eran rurales, se formaron las cooperativas, de manera que la misma ciudadanía, los mismos ciudadanos que no tenían acceso a ese bien, se organizaron para formar ellos, mediante una inversión privada, que es la de la cooperativa, para poder llegar con la energía a sus lugares. Hoy día, con la electrificación, la generación más cercana a los hogares o a los medios chicos, con los paneles solares, vuelve a tener vigencia esta idea de la cooperativa en comunidades pequeñas, de manera que se puedan ir independizando, pero organizadas en comunidades, independizando de este distribuidor eléctrico, el generador eléctrico, etcétera. En el tema de los hidrocarburos es un poco más complicado, porque obviamente siempre vamos a tener una necesidad de acceder a una empresa que nos esté soportando con este bien. ¿Qué es lo que viene en adelante? Para los trabajadores viene un desafío muy importante, sobre todo los trabajadores que trabajan en energía. La migración de otras energías obviamente va a hacer desaparecer un montón de puestos de trabajo, de bienes de producción. Las refinerías probablemente van a tener que migrar a otra forma de energía, que puede ser el hidrógeno. Nosotros como empresa de energía tendremos que ir hacia la geotermia y otras formas, pero que implica un desafío enorme para los trabajadores de transformar su forma habitual de trabajar a otra forma, que significa capacitación, desempeño y otras formas que exigen un enorme esfuerzo. Lo que vamos a ver entonces en los próximos años es esta migración a nueva energía, aprovechando las energías más limpias, que significa invertir, y la inversión podremos discutirlo, el modelo de negocio, podrán ustedes discutirlo. Todos tenemos la idea de que el modelo de negocio siempre será más favorable para la gente cuando el Estado tiene una participación mayor y una mayor supervisión de aquello. Sin embargo, eso implica tener volúmenes de inversión excesivamente grandes, que hoy día ninguno de estos países o estos estados tienen la disponibilidad para lograrlo. Por lo tanto, es un desafío para todos nosotros en este nuevo escenario, donde la gente está en las calles exigiendo un modelo distinto del que hemos tenido hasta ahora, con mucha razón, obviamente, porque hemos tenido muchos años de bueno, usted ya lo dijo en otras palabras, pero hemos tenido muchos años de el Estado que nos ha abandonado, entregándonos a la codicia de las empresas privadas. Sin embargo, veamos la forma en que nosotros podemos acceder a la inversión necesaria para hacer este cambio en la matriz energética que se nos viene y no restando recursos que el Estado tendrá que destinar a otras demandas sociales que son impostergables. Ya, entonces agradecemos a Patricio. Una vez que termine cada exponente, mis disculpas porque cada exponente tiene un tiempo de 15 minutos para... Ahí, ya. Amara Rivera, ¿cierto? Ella es de la ISP de Argentina
Y entonces, cuando falten 5 minutitos, yo le voy a hacer una señal para que usted sepa qué está. Ok. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Mara Rivera, yo soy de Argentina, el sindicato APSE. APSE es la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica. Y venimos trabajando de hace muchísimos años en la Internacional de Servicios Públicos y actualmente yo conformo el Comité de Mujeres de la ISP. Bueno, antes de comenzar, quiero dar desde mi sindicato la solidaridad al pueblo chileno, reivindicar la lucha, y esta lucha no tiene que ser solo de Chile, sino de todo el pueblo de Latinoamérica. La individualidad de todos nosotros nos lleva al fracaso y el que gane el capitalismo, y si trabajamos y luchamos en forma colectiva va a triunfar el pueblo. Así que antes de hablar de la energía me parece muy importante destacar esta lucha y no perder esa constancia que llevamos hace años como movimiento obrero a través de la ISP luchando por toda una Latinoamérica unida. Bueno, vamos a comenzar, les voy a dar un panorama desde a través de un eje sindical y a través de un eje trabajador. Yo soy trabajadora de una empresa distribuidora y voy a enfocar el eje a la distribución y en la problemática de la distribución en Argentina, que es donde más tenemos colapsado el sistema. ¿Y esto a qué nos lleva? En los años 90 gana el gobierno del señor Carlos Menem y pasa todas las empresas de servicios públicos a manos del Estado, de manos del Estado a manos privadas. Comienza ahí un proceso de privatización muy fuerte en nuestro país, muy fuerte y de gran impacto, porque la sociedad no estaba acostumbrada a tener los servicios públicos en manos de capitalistas. Y se comienza a concentrar un modelo de riqueza en manos de privadas y empieza a deshuesar no solo a las empresas públicas, sino al movimiento obrero organizado. Empieza a atacar con los convenios colectivos y genera una gran masa de desocupados, y eso hace que debilita el movimiento obrero. Y también hay otra cosa del movimiento obrero que no puedo dejar de decir, porque lo que no se dice no existe, que hubo una gran complicidad en su momento el movimiento obrero, como también hubo una gran resistencia que no alcanzó a subrayar este proceso de privatización, pero sí decir que hubo un movimiento obrero organizado, resistente en ese momento, que la correlación de fuerzas no fue suficiente. Y también otro eje muy importante en los modelos de privatización fueron los medios hegemónicos, colaboraron con este proceso. Un ejemplo, las empresas de energía del Estado empezaban a replicar que los trabajadores eran todos vagos, que la calidad era mala, generaron un impacto tan grande que hoy lo conocemos más porque la red de comunicación es más amplia y lo tenemos más palpable, pero en su momento también los medios de comunicación fueron un fuerte medio para la privatización. Bueno, las empresas de energía eléctrica llegaron las privatizadas y comienza este proceso de vaciamiento. Así un desmejoramiento del servicio público porque no invirtieron en la red eléctrica. Y allá, después de 10 años de este proceso de privatización, cambia el gobierno, viene un gobierno nacional y popular de la mano de Néstor Kirchner. Y el kirchnerismo lo que hace, en el 2003, continúa con el proceso de privatización, pero para paliar el planchamiento de las tarifas, porque lo que teníamos era una energía muy económica, para paliar este planchamiento de tarifas, incorpora subsidios. Los subsidios no recaen sobre la tarifa solo de vivienda, la residencial, la que todos conocemos, sino también a las grandes empresas. Pensemos que era una forma de activar la economía. Si subían la tarifa a las grandes empresas, la economía del país estaba desactivada y no había forma de generar un impulso. Entonces, paulatinamente después se fue subiendo la tarifa a los grandes consumidores, pero en la residencial fue siempre subsidiado del 2003 al 2015 por el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y se generó un plan llamado PURE, era un programa de uso racional de energía, porque las tarifas estaban planchadas, pero no había que generar consumo, porque las redes estaban devastadas. Entonces este programa se genera
y generando conciencia de todo lo contrario a una empresa privada que quiere consumir, que no consuman porque tenemos las redes devastadas. Entonces, a través de los subsidios que implementó el gobierno y de este programa de uso racionalización de la energía, se logró por lo menos que, si bien sigan siendo empresas privadas, pero por lo menos una intervención del Estado para que no impacte en el bolsillo del pueblo y las trabajadoras. Y algo que hizo, que para mi punto de vista como dirigente muy bueno, fue incorporar la pérdida, la masa de trabajadores y trabajadoras que se perdieron en los 90. Con el kirchnerismo se logró recuperar más de un 50% de esos trabajadores, pasaron a planta permanente, y es una forma también de empezar a recuperar la mano de obra calificada, de recuperar el servicio público. Entonces, en estos procesos de una energía devastada, no solo el subsidio sobre las tarifas, sino la incorporación de todos los trabajadores y trabajadoras que estábamos precarizados, pasamos a ser planta permanente. Pero para continuar, los argentinos en el 2015, esto es algo personal, no la vimos, que era un proceso, y se votó a un gobierno de derecha, el gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri asume en el 2015 y atrás de Mauricio Macri sube el FMI, nos volvimos a endeudar y comienza lo que se llamaron los tarifazos. Y se genera a través del ente regulador, el ente regulador recordemos que nace con las privatizaciones, un ente regulador que plantea, en conjunto con el gobierno y las empresas, una revisión técnica tarifaria, que acompaña el plan de inversión y las tarifas escalonadas. Piensen que del 2015 al 2019 hubo un aumento del 2100% de tarifa, o sea, 39 veces más en 4 años pasó a valer nuestra tarifa. Y el servicio no mejoró en estos 4 años. O sea que el modelo privatizador macrista garantizó las rentas extraordinarias de las empresas y las tarifas que estaban dolarizadas, porque esto es un dato no menor. O sea, no solo que hubo un aumento de tarifa, sino que las tarifas se dolarizaron. Ahora los dueños de las grandes empresas, que uno es el Grupo Enel, que está en toda Latinoamérica, en Chile precisamente, que está acá a una cuadra, en Perú, en Colombia, en Brasil. Los dueños de las eléctricas pasan a ser parte del gobierno, porque este arreglo de la revisión técnica tarifaria con el ente regulador y el gobierno es parte de una complicidad del gobierno. Entonces hacemos una ecuación sencilla. Boletas subsidiadas con la tarifa social, más tarifas dolarizadas, más cero inversión, más ganancias, da renta extraordinaria para las grandes empresas y un grupo minoritario argentino que es el gobierno. Ante este escenario hay que sumarle que el Grupo Enel impulsa algo que se consiguió en el 2003 con la llegada de Néstor y Cristina, que fue recuperar esa masa de trabajadores y trabajadoras. Marcan un plan de retiro voluntario. Este plan de retiro voluntario se llegaron a inscribir 30% de los trabajadores y trabajadoras del servicio público. O sea, no solo que seguimos teniendo una energía devastada, sino con menos trabajadores. ¿Y qué lleva a que se vaya un 30%? Llevó a que comiencen de vuelta las empresas contratistas, porque es un servicio público que hay procesos que no se pueden cortar. No es eliminamos el 30% de los trabajadores y trabajadoras y hay más renta en ganancia. No, hay procesos que hay que seguirlos ejecutando y eso lo hicieron con el gran negocio que son las empresas contratistas, que es la precarización del servicio. Y con un detonante mayor, que en las empresas precarizadas se suma la productividad. O sea, que los trabajadores tenían que comprar, para que se den una idea, los elementos de seguridad básicos para salvaguardar su vida. Esto lo que hizo es que muchos trabajadores no tomen conciencia de la importancia que eran los elementos de seguridad eléctrica para maniobrar una red y perdimos la vida de muchos trabajadores. Ellos priorizaban la renta, ganar un poco más, no comprando los materiales, no comprando lo que les da la vida arriba de una red de alta, y así fuimos perdiendo más de un 10% de trabajadores.
esta organización del trabajo no solo que mata, sino lo hemos reflejado que afecta directamente en la salud de los trabajadores. Y lo hemos reflejado que en los últimos años tenemos muchas licencias por baja psiquiátrica por la situación que padecemos hace más de 20 años con el servicio. Pasó a ser una guerra de trabajadores contra trabajadores y nosotros como sindicato salimos a lanzar comunicados. Se realizó una denuncia internacional a través de la Internacional de Servicios Públicos al Grupo ANEL por esta violencia sufrida. Y para eso es un minuto quiero pasar un video de 2 minutos, si puede ser, mostrándole uno de los comunicados que lanzó nuestro sindicato, contando a la sociedad que no es un problema de los trabajadores, el mal servicio, sino es una política pública del Estado de tener empresas privadas dándole ganancia para ellos. Así que ahora vamos a ver el video. Ni un día, ni 3, ni 5. 15 días sin luz, 15 días sin heladera, 15 días sin ascensor y en algunos casos hasta 15 días sin agua. Así viven desde hace 2 semanas los vecinos de la calle Terrero al 3200 en Chimotán. Casa de familia. Entre ellos, Es una casa de familia. 60 familias. ¿Usted es jubilada? Ama de casa. Ama de casa. Sí. ¿No es jubilada? Sí. Sí. Hay un camión de Edenor, que está en el otro costado, que los vecinos no están dejando ir hasta que la cuadrilla de esta empresa no le garantice el arreglo y la vuelta al suministro de energía eléctrica hace 4 días, hace un trabajo estudiante en toda la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Siempre termina siempre lo mismo. APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Bueno, es una forma de visibilizar la lucha que se generó en la sociedad de trabajadores contra trabajadores. Y un poco para continuar en esta línea, algo que dijo el presidente Mauricio Macri y Aranguren, que era el ex CEO de Shell y fue secretario de Energía, es algo que llama mucho la atención y no quiero dejarlo decir. Ellos decían que la energía no es un derecho, que la energía, como en todos los países desarrollados, hay que pagarla, justificando los tarifazos. O también, como dijo Lopetegui, ahí en el video muestra que el Día del Padre de este año tuvimos el apagón del siglo, de lo que fue Argentina, que afectó a los países limítrofes. Fue un apagón que se realizó a las 7 de la mañana de un domingo, afectó a todo el país y algunos sectores de Brasil, Uruguay y Chile. Y el secretario Lopetegui de Energía hace una conferencia a las 15 horas, o sea, seguíamos sin suministro todo el país, y dijo esto: lamento lo ocurrido, por ahora siendo las 15 horas no tenemos mucha información para brindar, ya se encuentra restablecido el 56% de la energía del país. La energía eléctrica es una cosa fundamental. Eso que marcó cosa no es menor. Para ellos es una cosa, no es un derecho. Y lo hemos reflejado en dos grandes grupos vulnerables que tenemos en la Argentina. Uno son los electrodependientes. Ante esta situación, un grupo de familiares con personas electrodependientes conformó la Asociación de Familiares Electrodependientes. Lucharon por una ley nacional, porque los electrodependientes ante un corte no tienen ese privilegio de una conexión rápida. Se formó la Ley Nacional 27355 y así todos seguimos
con severos problemas en lo que son los usuarios electrodependientes. Y otro sector vulnerable es el sector más pobre, y el sector más pobre lo hemos reflejado en una parte del Gran Buenos Aires. Ante estos tarifazos hubo un 40% de morosidad que fue reflejado ahí, y la empresa, una de las empresas de energía, ofrece medidores prepagos. Los medidores prepagos a nivel mundial se conoce en África en el 88, que para que en un programa se llamó Luz para Todos, se le dio luz a través de un medidor prepago. También surgió en Inglaterra, en zonas precarizadas. Acá lo instalan los medidores prepagos, pero con una mercantilización, porque tienen un cuadro tarifario un 25% más caro y te cobran la instalación. O sea, algo que tendría que ser a beneficio del sector más vulnerable, lo siguen tomando como una renta y lo siguen tomando como una mercantilización. Y para ir terminando, debemos acabar con el lucro capitalista en todos los servicios públicos, repensar la nacionalización de las empresas en nuestro camino, para que la energía como recurso estratégico se desarrolle en función de la necesidad del conjunto de la sociedad, con la injerencia de los usuarios y de los trabajadores y trabajadoras que conocen las necesidades técnicas para mantener un servicio público de calidad. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces y ahora vamos a escuchar a John Treat, que nos va a hacer su exposición. Bueno, my name is John Treat. I am just arrived from New York. I bring you the TUED team. Me llamo John Treat, yo soy Fernando. Somos el equipo de los desvelados. John viene llegando de Nueva York y yo de California, recién ahora. De parte de TUED, Sindicatos por la Democracia Energética. Yes. A global network of unions, 75 unions in about 25 countries working to advance democratic control of energy. TUED, por sus siglas en inglés, es una red global de sindicatos, federaciones y centrales nacionales y sindicatos globales en 25 países y abarca 75 entidades sindicales. Vengo a hablar acá con ustedes en un espíritu de solidaridad y les pido disculpas de antemano por no poder hablar el idioma. Okay. I'm going to, I think he's just running to do something. I want to speak about the what's happening globally with energy and emissions, and also with policy oriented around solving the climate crisis. And I want to do that as a way of setting context for what is happening in Chile, to try to explain a little bit about what's happening with Chile, with procurement of renewable energy in particular. Un poco en grandes rasgos sobre, obviamente, el tema de los derechos humanos, las políticas en cuanto a la transición energética a un sistema renovable y también en un contexto que tenga relevancia para el entorno chileno actual. Great. Okay, next. Okay, I've covered the first three. Then the last section today, I want to talk about the alternative, which is an internationalist, pro-public, democratic alternative. Bueno. Problema de la cuestión de las emisiones, contaminación, políticas globales en contexto, implicaciones para Chile y la alternativa
pública y la importancia de esa alternativa. The broad point that I want to make is that the transition to renewable energy has been captured by the privatization agenda. Y el punto clave aquí es que la transición a un sistema renovable ha sido capturado por la privatización, las empresas privadas. Okay, next. These first slides I'm going to go through very quickly, just to set the context. Rapidito unas imágenes para hacer un contexto. So these discussions obviously trace back to Paris. This was a crucial turning point, an international agreement to solve the climate crisis. Momento clave, el Tratado de París. The promise was a new era of green growth. Se prometía una nueva era de crecimiento verde, desarrollo verde. And you had everyone from the head of the UN. Desde el jefe, sí. Okay. En inglés, with the microphone. Okay. Head of the UN talking about how this transition to a new renewable future was inevitable and already underway. Un ejemplo, el jefe de Naciones Unidas en aquel entonces decía que era inevitable esa transición. Se usaba ese tipo de lenguaje. Many other examples as well, but also some of the large environmental NGOs essentially were saying the same message. Sí, es un mensaje que todo el mundo repetía, hasta los ONGs grandes. Next. And the promise was that only green growth can lead us to this shiny future. Y la promesa era de que solamente el crecimiento verde nos puede llevar a un futuro mejor. But if we look at what's happened in the years since, overall consumption of energy has continued to rise. Pero si vemos los datos actuales en la realidad, el consumo de energía en términos generales se ha incrementado constantemente. Next. Oil consumption has continued to rise. I'll go through these next slides very quickly. El consumo de petróleo ha seguido creciendo. Also gas consumption. Yeah. And even coal, which everyone said was near the end of its life, coal consumption began rising again in 2006. Hasta el carbón, y se hablaba mucho de que ya se iba el carbón, se iba a dejar de usar el carbón, hasta el carbón ha incrementado mucho. It is true that renewable energy has been deployed in significant quantities. You can see here even more than coal and gas in wind and solar. Es cierto que se ha creado bastante energía renovable a la vez. But, next slide, its overall contribution to energy consumption remains trivial, it's tiny. Pero su aportación de la energía renovable es realmente marginal, muy poca. Even in power generation, in electricity, the role of renewables remains very, very small globally. Hasta en la generación de electricidad. Next. And no surprise, because of all of this fossil fuel being burned, even with renewables coming online, emissions have been continuing to rise. Por lo tanto, las emisiones, la contaminación se ha ido incrementando también. So about a year ago, you began to see more and more headlines raising the alarm that something had gone terribly wrong. Entonces, hace como un año hemos visto muchas notas en los periódicos y tal de que algo va mal, algo está fracasando aquí. Hasta en el yeah. Okay, next. Just days ago, the UN published its most recent report on what's happening with global emissions. Y hace tan solo unos días, Naciones Unidas sacó este informe.
I won't go through this in detail, but the point to take away is that the report acknowledged that the situation is extremely bad. Y ese informe, en pocas palabras, reconoce que la situación está muy grave, muy mal. So, what went wrong? Where did the promise of this new shiny green future disappear to? ¿Qué pasó con esa promesa de que tanto se hablaba? I want to spend a little bit of time then, this is the second section of the presentation, explaining the mechanisms that are involved in this green growth policy approach as a way of understanding what went wrong. Entonces, para darle un poquito de sentido a ese, o un entendimiento a lo que las causas, quisiera hablar un poco sobre los mecanismos del desarrollo verde. So this approach to solving the climate crisis relied on two mechanisms, which we call sticks and carrots. Click to the next slide as well. So you have the negative punishment, the sticks, and the positive reward, the carrots. Entonces, en pocas palabras, los mecanismos se trataban de o palos o zanahorias, o sea, incentivos o castigos. Okay, next. I want to speak first about the sticks. So carbon pricing, the idea is that we're going to make the polluter pay. This polluter pays principle. It's very common in English. Primero los castigos, los palos. La idea ahí es que el que contamina supuestamente va a pagar. But after many years of attempts at imposing a price on carbon, only a trivial percentage of carbon emissions in the world have any kind of price. Pero después de tanto hablar y tanta política, solo un porcentaje muy pequeño del carbón tiene precio, se ha financializado. This is the latest report on the authority report tracking on carbon pricing. Just to the next slide as well. One more click. The main point to take from this report is that, again, after all of these years of attempts, the average price is only $2 per ton, which is nothing in the scheme of what. O sea, y ahora, según este informe importante, ahí reconocen que el precio en términos reales por tonelada de carbón solo es un promedio de $2 por tonelada, que es una fracción minúscula de lo que realmente debería ser. So the sticks are having little effect. We should talk about the carrots. The first attempt at creating incentives for investors was what were called feed-in tariffs. If you can just explain that essentially for investors, if you could afford to bring solar panels into the grid, you could receive an above-market compensation, so you were guaranteed profits, and anyone who could do that could come and get a contract. Bueno, dejando a un lado lo de los castigos, los palos, hablando de los incentivos, el mecanismo principal ahí son subsidios, en donde un inversionista, una empresa privada, se le da un precio mejor para entrar al mercado. Germany is always pointed to as the key example of this, and Germany did experience explosive growth in renewables. Siempre se pone a Alemania como ejemplo, y sí experimentaron en su época un estallido de renovables. But what happened was there was so much capacity that came on that the existing electrical grids could not accommodate it, and the prices also exploded. Pero hubo un desequilibrio ahí y hubo en realidad más capacidad de lo que la matriz eléctrica podía utilizar o absorber, y se colapsó el precio y no funciona ese modelo. So the situation was not sustainable, and they decided to try something new. Fue sostenible, entonces decidieron intentar otra cosa, algo nuevo. So they took a different approach, which was to request bids or to auction capacity, which gave them a chance to contain how much capacity would come on
And the idea was that the competition would drive the prices down. Entonces, empezó a utilizar otro método que se trataba y se trata, lo que se usa por todo el mundo ahora, que es pedir, solicitar ofertas de las empresas privadas, ¿sí? Y hacer subastas, digamos. O sea, se hace una subasta. And it did drive prices down. This, as you can see in each of these countries, it shows the falling prices. But it also drove down profit margins for investors. Y entonces, en el sentido de bajar el precio para el consumidor, pero también se baja, obviamente los inversionistas se les mermó el lucro, ya no podían ganar dinero produciendo energía. And the result is that the investors started looking elsewhere. They ran away from renewables. El resultado es de que los inversionistas, las empresas privadas, se fueron y se disminuyó mucho la generación de energía renovable. So the yellow here, this graph is of Germany. Germany was the first case where this was applied at scale, but the same pattern has happened in every other country where this has been tried. Estamos hablando del ejemplo de Alemania, que es donde se utilizó esta serie de políticas en escala grande, pero el mismo fenómeno se está dando alrededor del mundo. Next. And where we stand now is that investment in renewables has essentially flatlined, or in many countries it's collapsed, and it's at a fraction of what it needs to be to reach the agreed targets for decarbonization. Entonces, hoy por hoy, la realidad es que el nivel de inversión en renovables es muy poco, casi se puede decir que se ha colapsado, evaporado. And this makes the same point. So new renewables being built have essentially, the rate of growth has stopped. Ahí se ve en la gráfica. But this policy has now become the preferred policy of many dozens of countries around the world, including Chile. Entonces esta es realmente la política que se está utilizando por todo el mundo, 48 países, incluyendo a Chile, y 27 países más lo están considerando. So I want to turn now and look a little bit, just briefly, at what is happening in Chile. Until the last couple of years, Chile was rated as being very off target to meet its obligations under the Paris Agreement. Entonces, hablando un poquito sobre Chile, se ha reconocido que hace un par de años que Chile no ha sido capaz de cumplir con sus compromisos en cuanto al Acuerdo de París. Se consideraba o se considera altamente insuficiente, es el término técnico. In other words, was on track to far short of meeting its Paris targets. Yeah. Okay. Next. I won't go through this in detail, but within the last year or two, the Chilean government has made a number of policy proposals that the people who track this say would move Chile into a different category and put it more or less on track to meet its obligations. But there is a big but after that. Bueno, se dice que, o se reconoce que han habido cambios de política acá en Chile que teóricamente conducirían a un cumplimiento de esos compromisos según el Tratado de París, pero hay un gran pero. And is because those new policy measures are based on the same policy approach that we've just seen has failed in every other country. Pero es de que se está utilizando
mismo método del mercado, de hacer subastas y tal. So this is from a story just, I think it was earlier this year, just a few weeks ago, in fact, looking at the last 3 rounds of auctions for renewable energy. This is for, I believe this is for wind. And you can see that the prices have fallen, so the cost of the energy is falling each time. Entonces esto es un ejemplo del precio, digamos, por megawatt de energía eólica en los últimos años y se ve cómo se ha bajado bastante. Yes, it's worth explaining the auctions. So the bids are for essentially a 15 or 20-year contract at this rate to generate power. So it's a very lucrative long-term agreement. You have long-term income stream coming into the company. So these are very desirable if you can get them at a profitable rate. Yeah, okay. And you can see the price has fallen, but if we recall what we saw in other countries' experience, when the price falls, the profit margins for the investors fall, so the investors lose interest. Entonces se está dando el mismo fenómeno, se están bajando los precios por el sistema de ofertas y subastas y el lucro neto para los inversionistas también a la par va bajando y hay menos inversión, efectivamente, al final de cuentas. So the next round of auctions, which was announced for next year, is described in this article. And the key point is underlined here, which is that they are asking people to submit bids, but they're not going to announce a maximum bid until after they have received all of the bids, which is essentially a way of saying that we will guarantee that you make money, don't worry. Entonces aquí esto explica el proceso que pretenden usar ahora, que han dicho que van a usar ahora, en donde van a solicitar ofertas, ¿ya? Y dicen ahora que después de recibir esas ofertas anunciarán un precio para garantizar que sea lucrativo para las empresas. Entonces se ve cómo supuestamente se usa un sistema de mercado y luego se manipula para sostener y mantener realmente un sistema, un método, una política que no funciona. Okay, next. There is also, this is a separate issue, but just to also keep in mind that Chile has an enormous natural resource of lithium that will be in much demand if the green growth approach to renewable energy is pursued, and if under a privatization model. Y les costará a los chilenos acá que tienen un recurso muy grande en este país de litio, y si se utilizara ese mismo método que se usa en cuanto a la inversión privada en la energía renovable y se fomenta la energía renovable, se va a necesitar más litio para la batería y va a crear el mismo tipo de problemática. Okay, and now just to begin to wrap up, there is an alternative, which is a pro-public, democratic approach to not only renewable energy, but all energy, that is coming together under the TUED banner, not only under the TUED banner, but there are a number of unions in many countries that are working toward this. Lo bueno es que existe una alternativa y se trata de una visión en donde el Estado juega un papel importante, coordinador, y la producción de energía, no solo renovable, pero toda la matriz energética, sea pública y democráticamente controlada. In the UK, we are working with unions and with the Labour Party, with Jeremy Corbyn now potentially headed toward being elected in a few days. Y todos los sindicatos que abarca TUED tienen ese punto de vista, están militando, trabajando, luchando por esa alternativa pública
Un ejemplo ahora muy importante que se está dando es en Inglaterra, con el Partido Laboral de Inglaterra y con los sindicatos, claro, los sindicatos en Inglaterra. También Sudáfrica, trabajando con la Federación para proteger la utilidad pública. Also, the PLATA process that is happening across Latin America, which I know many people here are more Y el proceso de PLATA acá también, se trata de eso aquí en Latinoamérica, que muchos conocerán. There are a number of unions that are putting out very high quality analytical reports on this. This is the European Public Services Union, for example. Muchos sindicatos también están haciendo investigaciones y haciendo informes muy importantes. Es un ejemplo del Sindicato de Servicios Públicos en Europa, que abarca 8 millones. Skip to the next. The International Transport Federation, Transport Workers Federation has put out an excellent series of documents on public ownership of public transport. La Federación Internacional del Transporte ha hecho un informe muy importante, un documento muy importante sobre la propiedad pública en el transporte. In the U.S., of course, there's been this explosion of interest in the Green New Deal, which is not a magic bullet by any means, but it has completely changed the conversation and opened up space for engagement. En Estados Unidos también otro ejemplo, ha habido un estallido en términos de la política de lo que se llama Green New Deal, que es una inversión masiva pública para combatir la crisis climática, que ha cambiado todo el discurso social, ha tenido mucho impacto. I speak about Sanders' Green New Deal in particular because this is the first articulation of a commitment to public ownership of energy in the United States in decades. La candidatura de Bernie Sanders en Estados Unidos ha sido muy importante porque es la primera vez en la historia que se propone este nivel de propiedad pública en todo el área del sistema energético y los servicios públicos. Last slide. We think that a pro-public internationalist alternative exists. We see it, it's happening, it's emerging now, and it can allow us to deal with the many problems that the neoliberal model has left, including around investment, speed and scale, jobs, conservation, and I'll let Fernando translate. Nosotros hemos visto que esta alternativa pro-pública está agarrando auge y que esta visión es internacionalista, es solidaria y puede solucionar toda esta problemática que ha creado los modelos neoliberales. Muchas gracias. Okay. Bien, luego de estas tres importantes intervenciones, está la posibilidad de hacer una consulta a cada uno de los exponentes, si así lo estimaran. Compañera, tiene que decir a quién va dirigida su consulta para que se la puedan contestar. Más que una consulta, complementar un poco las intervenciones. Yo pertenezco a un sindicato precisamente de las empresas generadoras del país. Si bien escuché con atención y el impulso que se quiere dar respecto de del rol del Estado en la generación, les comento, digamos, que nosotros ya estamos en pleno proceso de descarbonización, no solo en la empresa en la que yo trabajo, sino que las empresas hermanas. Hay un calendario que es público, etcétera, y desgraciadamente la forma de abordar cómo ha sido el impacto sobre la fuente laboral de los que van saliendo porque se cierran las centrales, es así de simple, se
se ha abordado en forma por empresa y prácticamente por sindicato, ni siquiera por federación. Desgraciadamente, y me imagino, bueno, los compañeros chilenos conocen la realidad sindical nacional, el nivel de atomización, es una anomalía en la región. En Latinoamérica sabemos que funcionan más por rama, en forma regional, etcétera. Aquí funcionamos en forma muy atomizada, muy individual, lo que ha significado que en este caso de la descarbonización, efectivamente hemos, digamos, resistido, por decirlo así, este proceso en forma ya sea individual por sindicato o por federación. En el caso de Enel Generación, Antigua Endesa ha sido por federación, estamos en pleno proceso y la mejor forma que hemos podido encontrar de colaborar un poco entre nosotros es básicamente compartir información respecto de los planes de salida que está ofreciendo cada empresa. Pero aquí no ha habido una mesa social, los actores de trabajo y sindicales no han participado en el diseño de esta salida, digamos, este compromiso de gobierno que ha existido. No hubo una participación de las federaciones y de las empresas generadoras y posteriormente distribución, etcétera, del rubro. Por lo tanto, el panorama todavía es un poco menos positivo que el que proponen y mencionan. Hay camino para andar porque estamos empezando la descarbonización. Van 3 centrales cerradas aproximadamente. Esto es muy inestable. Ahí sí queda más estable. Entonces, hay camino para andar porque esto es una cosa que va a ir sucediendo a lo largo de los años. Afortunadamente hemos iniciado algo de conversación con las empresas hermanas y tenemos un poco de esperanza de que por último podamos hacer lecciones aprendidas, pero la realidad nacional está bastante más lejana y más en pañales que lo que hemos podido conversar. Más que una pregunta era complementar un poco y contar cómo es el panorama actual. Buenas tardes, soy Agripina Hurtado, vengo de Colombia, de la Unión Sindical de Encali, UCE, y mi pregunta a integrante de la delegación de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, mi pregunta es para John. John nos ha hecho hoy una magnífica presentación actualizada de lo que está pasando con el cambio climático. Hoy comienza la cumbre en Madrid, porque era aquí en Chile, fue llevada por los acontecimientos sociales aquí en Chile, y vemos que no están los grandes emisores de gas, carbón, de efecto invernadero. No está Estados Unidos, no está Alemania, no está Macron. Entonces vemos que no, desde ayer empieza a haber esa falta de compromiso para que nos tiene que convocar a todos y a todas a cambiar nuestras formas de consumir frente al cuidado del planeta. Y nosotros que tenemos en nuestras ciudades empresas de servicios públicos como es la energía, porque la energía es un servicio público en mi ciudad, una empresa multiservicios, y la Internacional de Servicios Públicos, de eso hablamos, es cómo nosotros como sindicatos de servicios públicos podemos unirnos a ese gran trabajo que está haciendo John desde esa unión de sindicatos y de organizaciones para trabajar frente al cambio del caos climático, que hoy no es una realidad, que no da espera, porque ya tenemos desplazados por el cambio climático, porque el cambio climático está afectando a las poblaciones más pobres y vulnerables, los que no tienen necesidades, los que sus necesidades básicas ni siquiera son satisfechas, y hoy en día están abocados a ser muchos desplazados por el cambio climático, y lo tenemos nosotras, lo veíamos hace un mes que nos reunimos con unas compañeras del Caribe, de Antigua, Barbuda, Santa Lucía, y entonces ya nos están hablando de desplazados del cambio climático. Y esos son los negros, los indígenas, las personas vulnerables. Yo pertenezco al Comité Interamericano de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y todas las formas conexas de discriminación e intolerancia de la ISP.
de la Internacional de Servicios Públicos, y hablamos de esas condiciones de discriminación a esos grupos vulnerables. Y hoy en día el cambio climático es uno de los efectos que lo estamos viviendo los grupos vulnerables en condición de vulnerabilidad, porque el racismo estructural que está enraizado en toda América Latina, desde el Canadá hasta la Patagonia, no hace ver que los estados lleguen a esos pueblos vulnerabilizados y discriminados, y mucho menos se apropien de los efectos que está causando el cambio climático hacia estas poblaciones. Y es, John, cómo nosotros desde ese trabajo que estamos haciendo acá, tú nos puedes direccionar o ayudarnos a dar ideas de cómo nos apropiamos más de este trabajo. Gracias. ¿Aló? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Ahumada, de un sindicato prestador de servicios del sector eléctrico de distribución. ¿Ya? Al igual como la compañera Valesca está hablando de él. ¿En qué refiere esto? Tú recién señalabas de que en Argentina, ¿cierto?, los servicios están internalizados, principalmente. O sea, las empresas madres son las que tienen los trabajadores de planta para el trabajo en sí, ¿correcto? ¿Sí? Ya, no. Suponte tú una distribuidora eléctrica, distribución en Argentina. Los trabajadores son propios de esa empresa. Ya. A diferencia de acá en Chile, como el compañero ahí de la refinería de NAP, los servicios acá en Chile todos se externalizaron. Hoy en día las empresas madres, las matrices, las distribuidoras eléctricas, no son parte del personal propio, todo es externo. ¿Pero qué conlleva con esto? Que desde la generación, transmisión y distribución, todos los costos de la externalización lo traspasan a la tarifa eléctrica. Es decir, todos los usuarios en Chile, producto de esta alza tarifaria, pagamos mes a mes. Es decir, hoy la inversión de nuevas entradas de generadoras en Chile traspasan ese costo al usuario, ¿ya? Cuando debiese ser traspasado ese costo a la distribuidora, porque la distribuidora es la que compra la generación, para después distribuir a nosotros, porque aquí en el marco regulatorio, cada 4 años se hace el cálculo tarifario en Chile. ¿Cuánto les costó a ustedes en Argentina la internalización de todos los servicios, como para nosotros ponernos a pensar como trabajadores y como ciudadanía, de que el hecho de que las empresas distribuidoras en Chile vendieron todos los establecimientos, traspasaron toda la prestación del servicio a terceros, ¿cuánto se demoraron en la internalización para ver una mejora en el tema del costo tarifario? Bueno, a ver, te respondo. Ese proceso lo vimos reflejado a partir del 2003, con la gran pérdida que tuvimos en el sector cuando fueron privatizados. Lo tuvimos del 2003 al 2015. En 2015 gana un gobierno neoliberalista y retrocedemos muchísimo. O sea, ese escenario bien lo tuvimos hasta el 2015. Como bien decía antes, hubo un aplanchamiento de tarifas, se mantuvo la tarifa como estaba, no se dolarizó, se mantuvo el mismo valor del 2001. El Estado generó subsidios y reconoce al trabajador y la trabajadora de mano de obra calificada, como es el servicio nuestro, servicio eléctrico, que requiere cierta... Eso fue el proceso hasta el 2015. Gana el gobierno neoliberal, amigo de las empresas, de los CEOs, con la incorporación del grupo Enel, que es una multinacional de Italia. Esta incorporación nos hace retroceder más de 12 años. Y este retroceso lo estamos viendo ahora con la pérdida de los compañeros y compañeras que se fueron con el retiro voluntario. Y no se fueron con el retiro voluntario ante un escenario gustoso de dinero, sino la violencia que se ejercía dentro de la empresa a los y las trabajadoras, hacían que los trabajadores en forma desesperada se quieran ir del lugar de trabajo. O sea, la organización del trabajo del grupo Enel, en este caso, generó violencia, y esa violencia, más del 30% se retire la empresa, y ahí sumaron a las contratistas, porque son procesos que nosotros no podemos cortar. Entonces, hoy nos encontramos ante un escenario con un retroceso enorme, volvieron las empresas contratistas, la precarización laboral,
Y lo que esperamos lograr con el cambio de este nuevo gobierno es esa recuperación. Y esa recuperación, el movimiento obrero creo que tiene que tener un papel fundamental. La presencia del movimiento obrero tiene que tener un papel fundamental para recuperar el servicio público. No solo pidiendo la estatización, la nacionalización, sino pidiendo la recuperación de los trabajadores y trabajadoras del sector. Eso es un poco y esperemos lograrlo en este proceso. Y quiero aclarar algo y sumar a la compañera de Chile sobre la generación. En Argentina, la resolución, porque no se escucha. Hola, hola. Ahí está, gracias. Sale una resolución nueva eliminando las generadoras, las mal llamadas máquinas viejas, para que se entiendan, las máquinas tradicionales, las mismas máquinas que ante el apagón de este año que tuvimos histórico fueron los que nos dio la energía, la recuperación de la energía, y genera una resolución que progresivamente da de baja esas máquinas, o sea, van desapareciendo las generadoras, y subsidia a un grupo grande de empresarios para la creación de parques eólicos. Y nosotros, los trabajadores, no estamos en desacuerdo y celebramos la creación, las nuevas tecnologías, lo que puede apalear la crisis climática. Pero eso no deja de ser una unidad de negocios. Se entregaron los subsidios, crearon los parques eólicos y ahora las empresas dicen que no tienen más plata para continuar. O sea que quedó en la nada. Y en esta resolución, nosotros, les voy a contar el rol de Movimiento Obrero, generamos una cautelar contra la resolución por la pérdida de los puestos de trabajo y por esta transición. O sea, creemos factible la creación de parques eólicos, la energía limpia, pero tiene que haber una transición en el medio entre la generación actual y la energía renovable. Entonces, en esta transición, como este gobierno la tomó como unidad de negocio, nosotros como sindicatos salimos contra una cautelar legal que ahora está en la justicia, contra resolución diciendo, no solo tenemos la pérdida de los puestos de trabajo de esas máquinas, sino también creemos en una transición real para nuestro país. Entonces, bueno, contarte un poco la experiencia de Argentina, que es lo que pasó este año con respecto a la generación. To the comrade from Colombia, what I would say is that the specific strategies or solutions at a national level are always going to have to be developed at national level. That's not something that we would be in a position to concretely have a position on in advance. Para la compañera de Colombia, para empezar, diría que las estrategias nacionales que se utilicen dependen del entorno nacional y de los elementos nacionales que ellos decidan. But I can't say we have at least one union from Colombia that is participating in TUED, Sintra Mkali. We also have a comrade who helps with some translation and volunteering who has links in Colombia, and there is a conversation right now taking shape about, given what's happening in Colombia at the moment, about what the unions might want to be doing. Se refiere a un sindicato que está participando de Colombia en el trabajo de TUED en la red. Y deberíamos de hablar sobre eso para incluirla y tal. Only one more thing I would say is that the analysis that I presented here is based on a series of working papers. They're quite large documents, quite technical. There are two of those that are almost done to be available in Spanish. One on the investment crisis, the other on just transition. And so we will make sure that we had hoped to have those for this meeting, but didn't succeed. But we will get copies of those papers to people here. Quisiera agregar que mucho de este análisis de la cual se trata esta síntesis sale de unos documentos, de unos estudios que se han hecho, y varios de ellos están en español, traducidos al español y disponibles en el sitio web de TUED.
también podemos hablar de eso después del evento. Y si yo pudiera agregar algo también, como elemento de TUED ya por muchos años, o sea, TUED no es un sindicato, no es una federación, es una red de sindicatos progresistas que sí entienden y hacen el enlace entre la crisis climática y el trabajo que hacemos, el sistema en que trabajamos. Y el propósito de TUED es de compartir prácticas exitosas y fallidas, ¿sí?, al nivel global, para no repetir los mismos errores, porque los neoliberales utilizan los mismos métodos, políticas, y nosotros como sindicatos no tenemos tiempo para repetir errores o reacciones o luchas que no han sido, o métodos de lucha o políticas que no han sido exitosas. Queremos aprender de los fracasos y los éxitos a nivel mundial en la experiencia sindical de parte de los trabajadores, compartir esas experiencias, ¿sí?, para que todos podamos de manera solidaria, como dijo el compañero, seguir adelante con un planteamiento sindical bien basado en los hechos, en la realidad, ¿sí?, siempre con los intereses de los trabajadores en alto, ¿sí? Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Edwin Meneses, soy de Panamá, del sindicato del sector eléctrico, y yo quería hacerle una pregunta al compañero con respecto a la parte de las generadoras que producen con carbón, ¿no? ¿Cuál es la posición que están tomando ustedes con respecto a los colaboradores? Porque somos sindicatos y tenemos que velar por los derechos o por cualquier posición de los trabajadores, pero entonces, ante esto de la posición de la crisis climática, entonces, si hay que encerrar esa generadora, ¿cómo quedan los puestos de los trabajadores? O si ellos están de acuerdo a que ustedes, bueno, vamos a cerrarlo porque este es para el bienestar del mundo o del país, si ellos están de acuerdo o si lo apoyan en marchas o en cualquier otra cosa, o que ellos le han comentado a ustedes, o cómo ustedes están preparados para esas vacantes o para esos puestos, porque son familias que también van a quedar sin un sustento, ¿no? Yo pertenezco a los sindicatos de hidrocarburos, pero sin embargo el tema de transición, incluida el primer afectado obviamente es la generación eléctrica de carbón. Hay un programa de la OIT con quien hemos estado trabajando, que se refiere al proceso de transición justa. ¿Cómo hacemos esta transición a una matriz de energía que sea más limpia, que sea menos dañina para el planeta, haciendo una reconversión de los trabajadores sin dañar su empleabilidad? Es un gran tema que esperamos. Nosotros trabajamos junto con la OIT y con la CEPAL para que estos temas, y con la CUT obviamente, para que estos temas estuvieran en la reunión de COP25 que se está realizando ahora, porque obviamente es una de las cosas más sensibles para las personas y para los trabajadores. El primer derecho de las personas es a un trabajo digno y por lo tanto, la transición, que es absolutamente necesaria, porque si no nos dañamos todos con sin hacer el cambio de matriz energética. Pero obviamente debemos trabajar muy duramente para que esta transición afecte lo menos posible a los trabajadores. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bien, sí, ya. La última. Okay. Muchas gracias. Mi nombre es Cédric Depoirier, representante coordinador jóvenes de la ICP Mundial. Mi pregunta es para John. Me gustaría preguntar si ya tenemos ejemplos de país donde han empezado ese proceso de salir del modelo de inversión pública, de subsidios públicos y de inversión privada que tenemos. Y si tenemos ejemplos de iniciativas públicas para recuperar en manos públicos
toda la producción de energía, la distribución y de cómo hacemos esa financiación, esa inversión pública. Es mi pregunta, si hay ejemplos de estrategias de recorrer ese proceso. Rather than take time now to recount examples, I think I would just say that first, this is a process that we are very much having to create as we go. But there are very significant examples of meaningful steps being made in these directions. I mentioned some of them during the presentation: the UK, South Africa, Australia, a number of other places. And this will be easy, I think. We recently, well, no, go ahead. I want to say one more thing. Bueno, como estamos un poquito de tiempo, resumiendo un poco lo que dije, que han habido y existen ejemplos importantes como Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica, por ejemplo, en la actualidad. In the US there are also Han habido iniciativas muy importantes al nivel de ciudad y municipios y estados. But I would also say that in September we hosted an international conference of unions on the Green New Deal and the crucial role of public ownership in achieving its aims. The report for that is available online as a PDF for free, and I'll make sure that everyone has that. There's extensive information in there from union people who participated in the conference. It's only in English right now. Fernando will catch up. By tomorrow. Y en septiembre se hizo una conferencia global de sindicatos convocada por TUED en Nueva York. Participaron muchos sindicatos, inclusive la CUT Chile, y ese informe que detalla muchos ejemplos y experiencias está ya disponible en el sitio web de TUED y pronto se va a traducir al español. Todavía no, pero estamos en eso. Y mañana habrá un evento allá en la universidad sobre este tema también, en donde daremos más detalles, indagaremos un poco más sobre las experiencias concretas en algunos países. Bueno, para complementar un poco la respuesta, es que para los países como de América Latina, la disponibilidad de recursos del Estado no es la disponibilidad de recursos de un país europeo, o de Sudáfrica o de Australia. Por lo tanto, este paso hacia reconvertir las empresas que ya se privatizaron a un traspaso hacia el Estado es un tema largo y complejo, es muy difícil. Sin embargo, podemos hacer un proceso de transición en el sentido de que la normativa para controlar las empresas de manera de que los incentivos futuros sean un poco menos generosos con las empresas privadas, probablemente hará una transición más fácil, pero es un proceso que va a durar y va a ser muy largo. Agradecer a los panelistas, decir también que nos vamos con grandes desafíos, sobre todo aquí en Chile y Argentina, con el tema de nacionalizar nuevamente, ¿cierto? En Chile, ENAP, que ellos están en su lucha y que hay que seguir en esta batalla, ¿cierto? Lo mismo en Argentina, y también preocuparnos esto de cómo hoy día en nuestros países se está mercantilizando este tema de la energía, de que finalmente lo que se ve aquí es cómo siguen ganando, en este caso el empresariado, y cómo también nos afecta hoy día en la vida de los y las trabajadoras. Entonces, con estos grandes desafíos que nos han dejado los panelistas hoy día, les damos un caluroso aplauso por su solidaridad, por compartir con nosotros, a todos ellos, ¿ya?